Pues muy buenos días a todos. Buenas tardes a ti, Eduardo. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar en el podcast. Hemos visto parte de tus publicaciones, están muy interesantes y sobre todo porque es un tema clave, ¿no? O sea, quienes hacen la investigación, responsabilidad social corporativa está dentro, pero en el mundo del practitioner o de la industria también lo está. Entonces no es un tema menor. Te agradecemos que nos acompañes, que hayamos propuesto este tema y responsabilidad social corporativa o empresarial en industrias extractivas. Platícanos un poquito de esto, ¿no? Claro que sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con el auditorio del podcast. Pues sí, mira, al final de cuentas lo mencionaste bien, ese término responsabilidad social corporativa o llamémoslo empresarial, utilicémonos ahora de manera indistinta. Es algo que está en la boca de todos, ¿no? A veces tenemos vocablos que se escucha, que se leen en los periódicos, digo, lo mismo que otros como sustentabilidad o ahora muy reciente geopolítica, ¿no? Y todo el mundo está hablando de eso, pero creo que siempre es bueno darle esta carga conceptual sobre cómo se ha abordado el tema desde la academia, porque otros actores la han usado también. La industria, muchas veces vemos reportes donde dan a conocer sus acciones de responsabilidad social empresarial. Entonces, con este tema, yo comencé a cuestionarme qué significa eso y sobre todo para qué sirve. Y ahora lo comentas bien, Rafael, al final de cuentas es en las industrias extractivas. Yo comencé a interesarme por esto terminando la licenciatura. Yo estudié Ujú. relaciones internacionales en la UNAM y en ese momento yo estudié la geopolítica del petróleo y entre Irán y Venezuela. Ya estoy hablando del 2013, ya casi 15, un Ok. poquito más de 10 años. Entonces, a partir de ahí pensé, bueno, ese es un modo de producción que se ha basado, y tú lo conoces también, a través de la explotación de energías fósiles y el petróleo como un arma geopolítica y de negociación. Pero después pensé, ¿cuál es la repercusión para México? Pero no solo México para el país, sino a nivel local. Y eso me llevó a entender el extractivismo como Ujú. una forma de producción con condicionantes muy puntuales, ¿no? De entrada, bueno, en la academia se define como esta extracción de recursos a intensidad con consecuencias ambientales y Ujú. sociales de largo alcance y sobre todo destinada a la exportación. No solamente hay una acumulación, sino una acumulación por desposesión, si lo Ok. manejamos en términos más marxistas. Bueno, todo esto para decir que es extractivismo y una vez que ya tenemos el monstruo, si es que lo fuera, ¿cómo lo hacen las empresas para atenuarlo a través de responsabilidad social empresarial, como lo han denominado? Entonces, Ujú. esto es en términos generales mi interés en mi investigación y bueno, ahí estamos. Si estás de acuerdo, vámonos entonces en dos partes. Por una parte, me gustaría profundizar un poquito en lo que mencionas de la desposesión, es decir, una política extractivista o prácticas extractivistas en un recurso natural, en este caso, afectan comunidades, tienen impactos negativos en esos territorios. ¿Nos podrías platicar un poco más al respecto o lo que has encontrado tú en tu trabajo? Sí, bueno, esto ya se ha manejado en varias disciplinas, ¿no? Una de ellas es la ecología política, que Ujú. ha hablado justo de esta desposesión, donde las comunidades no solamente se les excluye de procesos donde ellos pueden tomar decisiones con respecto a qué hacer con los recursos naturales con los cuales ellos conviven, pero además de esto, también se les afecta en su entorno cotidiano de manera tangencialmente de modo ambiental, por ejemplo. O sea, y Ujú. esto es algo que en podcasts anteriores se ha hablado. Recuerdo cuando el doctor Reinaldo comentaba sobre las refinerías, ¿no? Y cómo Sí. estas refinerías en tanto infraestructuras generan emisiones y eso perjudica a la población alrededor de ellas. Lo mismo encontramos en otro tipo de instalaciones como los mismos pozos, como Ujú. los mismos oleoductos, como las mismas terminales de almacenamiento y reparto, como los mismos puertos inclusive. Todo esto, además de tener este concepto de afectación, también lo tiene en un concepto más simbólico o cultural. Y eso Ujú. es algo que, por ejemplo, abordé en alguna investigación en Ciudad del Carmen, cómo esta industria petrolera o extractiva, porque ahí también Sí. incluyo la minería, transforma la manera de identificarse, ¿no? En Ciudad del Carmen, en México, tradicionalmente, bueno, un ciclo extractivista antes del petróleo era la pesca del camarón. Y Sí. esa pesca del camarón, al igual que también en otros puertos en el Golfo, pues Ujú. fue suplantada por una nueva dinámica. Entonces, allí están las afectaciones de impacto negativo que esta industria produce.
en las comunidades. Entonces eso me lleva a la segunda parte que tiene que ver con este concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa. Las empresas o la industria que hace este tipo de actividades extractivas, no voy a decir que tratan de limpiar sus pecados, pero que sí adoptan distintas prácticas para mitigar esos efectos. ¿Es eso la responsabilidad social o lo estamos entendiendo de otra forma? Esa sería la manera más cercana para poder hacer esta industria más benévola, si eso se puede hacer. Pero desafortunadamente hay gradientes o hay un continuo de prácticas de responsabilidad social empresarial. Si nos imaginamos un continuo, del lado izquierdo tendríamos prácticas muy transaccionales, donde la empresa tiene un alto grado de conflictividad con la comunidad, a un grado incluso donde no les permiten ya llevar a cabo operaciones. Esto se ha visto en distintos lugares del planeta, donde las comunidades se organizan, ejercen resistencia y no permiten la continuidad operativa. Esto quiere decir, toman instalaciones y generan un ambiente donde no es permitido. Esto, entonces, algunas empresas las intentan paliar con prácticas transaccionales, es decir, negocian con los líderes, les ofrecen algún tipo de incentivo, les ofrecen trabajos y es casi un intercambio en el tiempo de una manera muy instantánea. Tú me liberas esta toma y yo te doy esto acá. Bueno, eso funciona para las empresas que se manejan en el corto plazo, sobre todo para empresas a lo mejor contratistas que tienen que cumplir con algún tipo de contrato, que te diré, en 6, 7, 8 meses. El grave problema es cuando tenemos empresas que se manejan en el largo plazo. Allí es donde no pueden continuar con este tipo de prácticas transaccionales y es donde en mis investigaciones lo que hemos propuesto es que tienen que ejercer prácticas de manera más transformacional. Y esto quiere decir con cuestionarse su propio modelo de negocios y abandonar estas prácticas transaccionales y entender la responsabilidad social empresarial con un enfoque más orientado a valores, un enfoque más normativo, que tiene que ver con reposicionarse sus significados de cómo entienden a la comunidad, por ejemplo. Algo que platicaba mucho con los practicantes de relacionamiento empresa-comunidad es que la empresa, cuando los contrata a estos practicantes, les pide, ayúdame a resolverme este problema. Y los practicantes lo que hacen, ¿por qué crees que la comunidad es un problema? Es otro tipo de tratar de trabajar la responsabilidad social empresarial entre estos dos extremos del polo. Y bueno, ahí está. Correcto. Por favor, corrígeme si estoy entendiendo mal. Cumplir la ley no te hace socialmente responsable. Ser socialmente responsable va mucho más allá que cumplir la ley y decir, pues yo con esto ya hice lo que me pidiste que hiciera y asunto arreglado, ¿no? Por supuesto, va mucho más allá de eso. De entrada, porque sabemos que los procesos jurídicos toman tiempo y muchas cosas que están haciendo daño a la sociedad, y esto es crucial ponerlo sobre la mesa, no están codificados en un marco normativo en este momento. Por muchas razones. Puede ser porque son complejos de regular, puede ser porque no hay un consenso. Hablemos, por ejemplo, de fracking en algunos lugares. No hay un consenso, hay todavía, en algunos lugares hay moratorias. Bueno, entonces siempre el marco normativo avanza de una manera más lenta de cómo los impactos se sienten y se perciben en el territorio. Entonces yo por eso estoy de acuerdo contigo, en donde cumplir la ley no te hace socialmente responsable. Y en tu experiencia como investigador, mencionabas que has trabajado o has tenido experiencia en el contexto del sur del país, Ciudad del Carmen, Guerrero, si no me equivoco. ¿Y qué clase de observaciones nos podrías compartir o conclusiones de tu trabajo también has podido encontrar? Bueno, en el caso puntual de México, lo sabes bien, el marco institucional que tuvo como una empresa dominante, la que antes era empresa paraestatal, hoy empresa, me parece, productiva todavía del Estado, si es que Pues mira, no cambió el término. era empresa paraestatal y después empresa productiva del Estado y me parece que actualmente es empresa del Estado. De You acuerdo. name it. Ok, bueno, llamémosle Pemex entonces. A mí me tocó hacer trabajo de campo en ese momento donde había empresas privadas que se volvieron contratistas directamente con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso quiso decir que tenían que cumplir con cierta regulación de carácter social y por lo tanto tenían que hacer lo que se llaman evaluaciones de impacto social.
Y para eso necesitaban profesionales, en este caso consultores, que pudieran hacer ese trabajo. Esto pasa en México y en muchos otros países que se dedican a actividades extractivistas. En mi tesis de doctorado tuve la oportunidad de platicar con más de 51 practicantes en distintos países del mundo. Te hablo América Latina, como los conocidos en términos de minería y petróleo, Sí, Ecuador, correcto. Brasil, Chile, pero incluso también en otras latitudes como Australia, Nueva Zelanda, Ujú. Nigeria, Sudáfrica. Bueno, este término de relacionamiento empresa-comunidad es algo que muchas empresas han tenido que hacer justo por la conflictividad a la que se han encontrado y porque en algún momento en el marco institucional, bueno, las instituciones que les daban crédito se los exigían también. La gran diferencia, y esto es algo que está documentado también, es qué tan en el centro de su modelo empresarial están este tipo de actividades. Porque de poco sirve tener practicantes cuando estos practicantes tampoco tienen el poder de decisión al interior de las empresas. Ajá. Entonces, eso me parece que también explica mucho lo que ha ocurrido en México. ¿Qué tanto poder tienen las gerencias de impacto social o como les llamen las distintas empresas dentro del modelo de negocios Sí. ahora de muchas más empresas privadas o de la misma empresa productiva del Estado? ¿Consideras que hay alguna diferencia entre las empresas de propiedad privada y las empresas estatales o donde el Estado participa mayoritariamente al menos, ¿no? En la propiedad de estas empresas a la hora de comprender responsabilidad social? Es decir, me imagino, no lo sé, que la empresa privada sigue una lógica de mercado, etcétera, etcétera. Pero la empresa estatal sigue una lógica social en donde la riqueza se traduce en riqueza pública. Pero yo no sé si hay una diferencia en cómo comprenden responsabilidad social empresarial o no. ¿Tú qué opinas? Bueno, al momento no he tenido la oportunidad de hacer investigación sobre una empresa productiva del Estado como para poder responder esta pregunta Ok. con conocimiento de campo, pero siguiendo en tu idea, yo esperaría que una empresa estatal pudiera tener prácticas de responsabilidad social más profundas o Ujú. justo por lo que mencionas, por su misión, porque en muchos casos pues, las empresas privadas tienen muy interiorizado el término de la ganancia, el profit. Lleva a muchas veces relegar este tipo de aspectos de evaluación de impacto, mientras que esperaría que una empresa productiva lo pusiera al mismo nivel, aún al mismo nivel, casi casi como una empresa mixta. Claro, pues estaría interesante entonces más adelante investigar al respecto, ¿no? Porque tal vez sea por mi formación, pero me viene esa lógica de la empresa estatal y el rol de la empresa estatal, ¿no? En este contexto. En tu investigación de doctorado, ¿nos puedes platicar un poquito sobre lo que hiciste y tus hallazgos? Sí, claro. Mira, entonces ya había comenzado a decir que Ujú. hablé con 51 profesionales que hacen esta actividad de relacionamiento comunitario. Y yo lo que quería saber es cómo estas personas experimentan el conflicto cuando están en el frente de batalla, ¿no? Y uso estas Exacto. palabras de frente de batalla de una manera metafórica tal vez, pero a veces de una manera muy textual, porque los conflictos que se dan pueden llegar a niveles de violencia muy altos. Entonces, Ujú. es una profesión necesaria, pero a la vez muy complicada. De entrada, porque no hay en el momento algún tipo de formación a nivel universitario. Hay Sí. muchísima formación ya en la industria, ¿no? O sea, hay muchas certificaciones y yo creo que esta profesión se está generando pues materiales muy adecuados y hay mucho intercambio de buenas prácticas también, pero ha tomado su tiempo y te estoy hablando de los últimos 20 años. Entonces, esta industria tiene muchos, muchos años más. Entonces, yo quería saber cómo experimentan el conflicto cuando están en el centro de la batalla y yo quería saber cuáles son las tensiones que ellos experimentan. Entonces, en mi tesis de doctorado, lo que se logró, lo que se encontró fue clasificar este tipo de tensión y son Mm. tensiones de tipo intertemporal. Tienen un nivel de abstracción, lo que te voy a comentar, pero son Ujú. tensiones de tipo intertemporal entre el pasado, el presente y el futuro. Y a lo mejor dando un ejemplo de esto es cómo cuando estas practicantes llegan, tienen que reconciliar el pasado de la industria con el presente. Tienen que abordar temas de Sí. legado. Muchas veces estos practicantes llegan cuando la empresa ya ha estado actuando por más de 20 años y en su trabajo tienen que reconocer este tipo de legado y de Ujú. alguna manera conciliarlo y dialogarlo, pero a la vez tienen que prometer algo hacia el futuro.
Entonces, este balance entre tres Sí. tiempos es algo muy importante que estos practicantes tienen que hacer. Otro tipo de tensión que encontramos en la tesis fue tensiones rítmicas. Y esto tiene que ver con cómo entienden el relacionamiento, porque cuando los contratan, muchas veces lo que les piden es resuelven el problema, pero ya. O sea, en 2 semanas Sí, todo tiene que urge. salir esta producción. Todo urge. Entonces, ellos tienen que hacer un relacionamiento muy episódico, ¿no? Así se conceptualizó este tipo de relacionamiento. Pero también tienen que llegar a la comunidad y decirles, no es solamente episódico, sino también nos vamos a seguir viendo, o sea, lo vamos a Ujú, extender, pero en el momento tiene que ser episódico. Entonces, allí está cuando está la tensión más rítmica, el ritmo se tiene que manejar diferente. Y por último, es la tensión de lo que en español se puede llamar el punto de defensa. Es tú, ¿qué eres? ¿Eres el abogado de quién? ¿De la comunidad o de la empresa? Porque ellos mismos se dan cuenta, yo lo que tengo que hacer es traer la voz de la comunidad a las empresas para que ellos entiendan dónde están generando los impactos. ujú. Pero no van con la comunidad. Lo que tienen que hacer es llevar la voz de la empresa para que la comunidad entienda que tienen que dejarlos trabajar. Entonces, esta reconciliación de punto de defensa es otra de las tensiones que experimentan estos practicantes. Y bueno, obviamente mi investigación ve las tensiones, pero también intenta proponer algún tipo de salida de tensiones. Ujú, Aquí es donde se conecta con el mundo teórico y hay ujú, unos politólogos que han propuesto el agonismo democrático, ¿no? Desde la ujú, ciencia política, Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, ellos han hablado de estos términos y yo lo que hago pues es utilizar este lente y decir, estos practicantes se vuelven agentes que experimentan el agonismo y ujú, tratan de posicionar a la comunidad y a la empresa no como enemigos, sino como adversarios. Y aquí cambia ujú. la relación puntual, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que hice en mi tesis doctoral y una serie de artículos que esperamos se puedan publicar pronto. Agonismo democrático, ¿cierto? Así es, Bueno, agonismo democrático. para que lo apunten, quienes nos están escuchando, que lo apunten y busquen más al respecto. Mencionas tú practicantes. ¿Hay un término o un nombre en particular para referirnos a estos agentes en el entorno que participan en este tipo de relaciones? Bueno, en inglés, que es donde se ha manejado más este término, Ujú, se les llama como Corporate Community Engagement Practitioner, ok, pero también se puede hablar como Social Impact Practitioner. Hay ok, distintos términos. En español, por ejemplo, en México sobre todo, sí, eran aquellas personas que estaban en las relaciones con asuntos externos. Pero imagínate, ¿no? O sea, ya desde ahí te dice mucho el término. sí, sí. Relaciones con asuntos externos. ¿Externos a quién? A la empresa, al negocio. Entonces, Ujú, bueno, por supuesto, yo no defendería ese término porque a la comunidad no se le debe entender como algo ajeno al negocio ni como claro que externo no. a la empresa, sino como algo que está imbuido dentro del marco de actuación de la empresa. En México hay una muy interesante comunidad de ellos porque Ajá, hablamos del petróleo, pero la minería es otro ramo muy alto que también han ujú, tenido que hacer. Y te estoy hablando ya de empresas grandes, tal vez como Grupo México, que ha exacto. llevar este tipo de relaciones comunitarias. Entonces hay bastante formación de gente en nuestro país que está tratando de hacer este trabajo. Y bueno, aquí yo también tengo que decir que normalmente se les ve de una manera muy simplista y eso es lo que mi Ajá, tesis también quiere complejizar. Muchas veces se habla de estos profesionales como espías, como agentes doble, como scouts, como las personas, sociólogos, antropólogos, geógrafos que se pasaron al lado oscuro de la fuerza. ujú, Pero justo mi tesis busca hacer este análisis un poco más complejo y ver que no es ni blanco y negro, sino que ujú. hay agonismos, hay antagonismos dentro de estas relaciones profesionales. Qué interesante que lo menciones porque a riesgo de equivocarme haré la analogía sobre el rol de los intermediarios en cadenas de valor o en la misma cadena de suministro. El muy denominado coyote. Es un coyote y es algo negativo y nos afecta a todos. No realmente. En el estudio de supply chain management son poseedores de información. Entonces facilitan este flujo de información y de cierta forma permite reducir el desbalance, la simetría de información en la cadena. Claro. Pero en ocasiones, pues bueno, el concepto es muy negativo, ¿no? O sea, son los que están capturando y viven ahí para
parásitos. No, no, tienen un rol. Y lo que tú mencionas es que pues el rol no es menor. Son agentes clave para armonizar, ¿no? Distintos stakeholders. Sí, así es. Me hiciste pensar que hay otro artículo que esperemos también salga pronto de esta tesis, donde se habla más bien de los roles de gobernanza que estos actores Claro, tienen. Y en este es al final de cuentas una negociación, o sea, actúan sí. como negociadores, pero también actúan como traductores Ujú, y ujú. también actúan como intérprete y actúan como, al final de cuentas, cross-boundary spanners sería como el Sí, término en inglés. ¿No? O sea, tienen que andar en esta puerta revolvente entre que entras y sales, y eso permite conocer mejor a dos entidades que de entrada hablan lenguajes distintos porque tienen en muchos casos sí, sí. visiones ontológicas radicalmente distintas, porque hablamos de comunidades, pero si lo complejizamos más, aquí estamos hablando también del mundo empresarial con el mundo de cosmogonía indígena en algunos casos. Son ¿No? Entonces, identidades. identidades, visiones de mundo. Y eso me parece que también es importante resaltar. Finalmente, Eduardo, si alguno de nuestros escuchas tiene interés en formarse e capacitarse en este rol, como para estos practicantes que tú mencionas, ¿tienes sugerencias hacia qué tipo de certificación buscar o qué tipo de preparación buscar? Bueno, yo creo que dependiendo del momento en el que esté, yo creo que Sí, una formación de la antropología es algo muy muy crucial. bien. Si nos están escuchando, a lo mejor es personas que están a punto de escoger una carrera. Yo creo que la antropología te da muchísimas herramientas, pero si ya a lo mejor estás en otra, yo creo que también la sociología, la Correcto. geografía son disciplinas que te permiten tener un acercamiento a estos temas. En mi caso, bueno, yo estudié relaciones internacionales, creo que Sí, también para entender a una escala global este tipo de interacciones creo que es importante. Y en el mundo a lo mejor más de la práctica, en Europa hay grupos interesantes, por ejemplo, Community Insights Group, me parece que ofrecen muchísimo e-learning desde la Universidad de Strathclyde en Escocia, pero hoy otro centro que me parece que ha llevado mucho esto es en la Universidad de Queensland en Australia. Allí sí. están las investigaciones de Diana Kemp y Owen, y bueno, son bastantes años que ellos han estado publicando sobre estos temas. Bueno, de entrada son los que tengo ahorita en la mente. Perfecto. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Yo creo que más de uno va a buscar tu perfil en internet y probablemente te contacten por ahí, pero valoramos mucho el tiempo que nos das acá en el laboratorio. Con mucho gusto y estamos a la orden. Hasta pronto. Gracias.